Bienvenidos al motor biológico del trópico. Aquí, la flora está fuertemente protegida. Dispersos. A lo largo de las llanuras abiertas, enormes manadas de herbívoros realizan una cosecha continua. Funcionan como bioreactores móviles, utilizando estómagos de varias cámaras para convertir la celulosa indigerible en combustible metabólico. Esta paz es un mecanismo defensivo. Sus ojos, situados a los lados de la cabeza, proporcionan un radar visual de 360 grados, mientras el gran número de la manada reduce drásticamente la probabilidad de que un individuo caiga como presa. Avanzar por este ecosistema expuesto exige una estrategia biomecánica distinta. Los babuinos utilizan una locomoción cuadrúpeda especializada, adaptando su estructura musculoesquelética para soportar una exposición prolongada y recorrer grandes distancias por las llanuras abiertas. Su principal defensa no es el camuflaje, sino una compleja arquitectura social. La tropa funciona como una red de seguridad altamente coordinada, gobernada por una jerarquía estricta que regula el estrés interno y distribuye los recursos con eficiencia. Como omnívoros oportunistas, están diseñados para la eficiencia metabólica. Equipados con bolsas bucales especializadas, recolectan y almacenan calorías rápidamente, desde cormos de hierba hasta invertebrados. Para el babuino, la propia tropa es la fortaleza biológica definitiva contra la sabana. El gremio de depredadores supremos de la sabana opera con una estricta división energética. Los leopardos usan fibras musculares rápidas para emboscadas solitarias y de corto alcance. Los leones aprovechan la masa colectiva y explosiones cinéticas para dominar presas pesadas. En claro contraste, la hiena manchada desarrolla una estrategia metabólica completamente distinta. La hiena manchada es una cazadora corredora de élite. Contradiciendo el mito de simple carroñera, su anatomía esquelética con una columna inclinada y robustos cuartos delanteros está optimizada mecánicamente para reducir el gasto calórico a lo largo de distancias extremas. Para los babuinos jóvenes, el juego es estrictamente fisiológico. Es un ensayo evolutivo que fija las habilidades motoras y la conciencia espacial necesarias para sobrevivir en la sabana. Una hiena solitaria detecta esta actividad nerviosa. Aunque posee una mordida capaz de triturar huesos de 1100 libras por pulgada cuadrada, activa una rígida matriz de evaluación de riesgo en lugar de lanzarse a una emboscada ciega. Los jóvenes permanecen seguros dentro del perímetro defensivo de la tropa. Los machos adultos, armados con caninos más largos que los de un leopardo, forman una barrera biológica letal. Cazar aquí exige una disciplina geométrica absoluta. La hiena se mantiene en el límite, conserva calorías y espera un solo error espacial que fracture la integridad de la tropa. El circuito neuronal de la hiena reprime temporalmente su impulso depredador. Enfrentarse a una tropa cohesionada de primates representa un riesgo de lesión catastrófica matemáticamente inviable. La hiena opera con un presupuesto metabólico estricto. Al permanecer en las sombras térmicas, conserva su energía central mientras su corteza auditiva escanea continuamente el perímetro de la tropa en busca de anomalías estadísticas.
Es un arma biológica, completamente preparada para atacar, que solo necesita un único detonante sensorial para liberar su carga cinética. El pánico de la presa podría provocar al instante un contraataque coordinado de los adultos. Finalmente, la paciencia ofrece una recompensa geométrica. Un joven rompe el radio de seguridad, cortando su línea directa de visión con los centinelas alfa. La fortaleza biológica se ha fracturado. La hiena inicia un complejo protocolo acústico. Emite una vocalización de baja frecuencia, optimizada para superar la distorsión atmosférica. Esta señal atraviesa la sábana, triangula sus coordenadas y convoca a la fuerza de ataque del clan. La espera ha terminado. Para la madre babuina, cargar con una cría introduce una severa resistencia parasitaria. El peso añadido altera su eficiencia locomotora y acelera la fatiga cardiovascular. El centro de gravedad de la madre babuina se desplaza de forma crítica, obligando a su musculatura central a trabajar al máximo para mantener el equilibrio durante la huida a gran velocidad. Al mismo tiempo, el contacto físico con la cría limita la disipación del calor, llevando la temperatura interna de la madre hacia límites críticos con cada zancada. En campo abierto, el desajuste evolutivo queda expuesto. La manada de hienas funciona como un motor aeróbico, utilizando pulmones sobredimensionados para procesar enormes volúmenes de oxígeno y convertir la persecución en una guerra calculada de desgaste fisiológico. El terreno endurecido de la sabana se convierte en una variable hostil durante esta persecución de alta velocidad. La microtopografía impredecible eleva drásticamente la probabilidad de un fallo cinemático fatal. No es una carrera caótica, es control vectorial activo. La manada despliega una maniobra de pinza, ajustando dinámicamente sus ángulos de persecución para cortar todas las trayectorias espaciales y aislar por completo al objetivo. Las fibras musculares rápidas de la babuina cruzan el umbral anaeróbico crítico. El ácido láctico invade su sistema, deteriorando progresivamente la función de sus neuronas motoras. Su colapso físico queda dictado ahora por pura química celular. Con las reservas de ATP críticamente agotadas, las señales electroquímicas fallan. Cada nueva zancada pierde velocidad de forma exponencial, sellando una desaceleración mecánica imposible de revertir. Acorraladas por la manada de hienas, la trampa geométrica se cierra estrictamente alrededor de la madre y su cría. El cortisol satura la sangre del primate mientras la huida se transforma en una defensa inútil. En el algoritmo implacable de la sabana, esta transferencia de biomasa parece ahora matemáticamente inevitable. Las señales acústicas de auxilio no se han perdido en el vacío. Impulsada por el imperativo evolutivo de la selección de parentesco, la tropa principal converge. Esto no es altruismo, es la protección implacable del material genético compartido. Totalmente superadas por el arsenal biológico colectivo de los babuinos, las hienas quedan definitivamente derrotadas. Las hienas huyen en un sprint desesperado,
quemando sus últimas reservas metabólicas para evitar las laceraciones fatales de los machos alfa. La fortaleza geométrica de los babuinos se restablece con fuerza y la transferencia de biomasa queda definitivamente negada. Los babuinos deben ahora purgar los niveles tóxicos de cortisol de sus vías neuronales. Para lograrlo, practican acicalamiento social, un mecanismo altamente evolucionado que desencadena la rápida liberación de oxitocina y endorfinas, restaurando químicamente la homeostasis. Esta interacción táctil trasciende la higiene. Es el pegamento estructural de su arquitectura primate. Al reforzar estos vínculos interpersonales, consolidan la matriz geométrica exacta que acaba de salvar su linaje. Su verdadera arma suprema no son sus caninos, sino su neurobiología sincronizada. Mientras la Tierra modifica la inclinación de su eje, el Serengeti se desprende del pesado manto de la noche. Aquí, el amanecer no es simplemente la salida del sol, es un detonante biológico. El repentino aumento de la radiación térmica reinicia el reloj de supervivencia de millones de seres vivos. Para los herbívoros, la primera luz ofrece una fugaz ilusión de seguridad. Pero en este escenario de 3 millones de años de antigüedad, la visibilidad es un arma de doble filo, impulsada por un antiguo imperativo biológico. Una hembra preñada abandona la seguridad de la multitud. Las primeras contracciones han comenzado. Cada instinto ancestral se concentra ahora en el nacimiento inminente, preparando su cuerpo para el momento de mayor vulnerabilidad en la sabana. Sin embargo, dar a luz en soledad es la apuesta más arriesgada de la sabana. La liberación del líquido amniótico emite una potente señal química que puede desplazarse kilómetros a favor del viento. El parto ha terminado, pero la transición física aún continúa. El potro recién nacido permanece parcialmente envuelto en el saco amniótico. Esta membrana translúcida, que le proporcionó una protección vital dentro del útero, debe desprenderse ahora. La madre actúa por instinto para ayudar a su cría. Se concentra directamente en el tejido que rodea la cabeza del potro. Al lamer y mordisquear suavemente la membrana, descubre su rostro y se asegura de que pueda realizar cómodamente sus primeras respiraciones completas. El impulso instintivo del potro por ponerse en pie cumple aquí una función biomecánica esencial. Cuando estira sus largas patas y empuja hacia arriba, la gravedad y el peso del tejido empapado de líquido actúan junto con sus movimientos. Esta tensión mecánica combinada estira y rompe la membrana, desprendiéndola progresivamente del pelaje y liberando por completo las patas traseras para que pueda moverse. El primer contacto es delicado, pero está impulsado por una urgencia absoluta. Al limpiar meticulosamente a su cría, la madre no solo demuestra afecto, también elimina activamente el olor del nacimiento, una medida vital contra los depredadores que rastrean este paisaje mediante el olfato. Mientras se acarician con el hocico, se forja un vínculo invisible que durará toda la vida. La madre se coloca deliberadamente entre su cría y el resto del mundo. En esos instantes de calma, el cerebro del recién nacido toma una fotografía mental, memorizando el código único formado por las rayas de su madre. Los primeros pasos del potro son inestables, pero se adapta con una rapidez extraordinaria. Las cebras son una especie precoz, nacida con un sistema nervioso altamente desarrollado. Caminar de forma continua impulsa la sangre hacia sus largas patas y refuerza rápidamente la coordinación muscular necesaria para correr. La madre marca el ritmo y evalúa constantemente la resistencia de su cría. Conduce deliberadamente al potro fuera de la vegetación densa, dando los primeros pasos calculados para reunirse de nuevo con la protección numérica de la manada.
Un cambio en el viento transporta por la sabana el olor del potro recién nacido. Una manada de leonas intercepta esta señal química. Su sistema olfativo está altamente especializado y les permite determinar la dirección exacta y la distancia aproximada de una posible presa sin necesidad de confirmación visual. Para reducir la distancia sin ser detectadas, las leonas dependen de sus adaptaciones físicas. Su pelaje leonado se funde perfectamente con la hierba seca. Avanzan en una formación coordinada, dispersándose para flanquear a la madre y a su única cría. Las almohadillas suaves y gruesas de sus patas absorben el impacto de su peso, permitiéndoles desplazarse por el terreno seco casi en absoluto silencio. La estrategia de la manada está determinada por su biología. Los leones poseen una resistencia limitada para las persecuciones prolongadas, por lo que necesitan reducir al mínimo la distancia antes de iniciar el sprint. Todas fijan su atención en el joven potro, analizan sus movimientos inseguros y su incapacidad para alcanzar la máxima velocidad, y lo identifican como el objetivo con mayores probabilidades de éxito. La madre cebra continúa vigilando su entorno, pero no detecta a tiempo el peligro que se aproxima. La leona que encabeza la cacería inicia el ataque, utilizando las enormes fibras musculares de contracción rápida de sus cuartos traseros. Acelera desde una posición inmóvil hasta alcanzar los 60 km por hora en apenas 3 segundos. Los sensibles oídos de las cebras captan el sonido al instante. El pánico atraviesa la manada como una onda de choque y los animales se dispersan de inmediato, aterrorizados. Pero este ataque frontal es una trampa calculada. Al provocar la estampida, la leona conduce deliberadamente a las cebras presas del pánico directamente hacia el resto de la manada, que espera emboscada. En medio del polvo cegador y del caos, el joven potro solo dispone de una posibilidad de sobrevivir. Debe imitar perfectamente cada movimiento de su madre o quedará rezagado. A máxima velocidad, la manada en fuga despliega su mayor defensa natural, una ilusión visual. Cuando decenas de cebras corren y se entrecruzan, sus rayas blancas y negras se fusionan en una imagen vertiginosa y confusa. Este fenómeno, conocido como deslumbramiento por movimiento, dificulta enormemente que un león en persecución pueda calcular la velocidad, la distancia o aislar a un solo individuo. El polvo asfixiante de la sabana seca aumenta todavía más la confusión del depredador. La persecución obliga a la manada a llegar hasta la orilla de un río de corriente rápida. Las cebras quedan atrapadas entre los leones que se aproximan y las aguas turbulentas. Ante la amenaza inmediata en tierra firme, toman una decisión calculada. Lanzarse a la peligrosa corriente ofrece estadísticamente una mayor probabilidad de supervivencia. Al entrar en el agua, su ventaja de velocidad queda neutralizada al instante. La densa corriente agota rápidamente su resistencia. Sus pezuñas, evolucionadas para obtener tracción sobre el duro suelo de la sabana, tienen dificultades para encontrar estabilidad en el resbaladizo lecho del río. El movimiento masivo crea un cuello de botella que empuja a los animales hacia las zonas más profundas del cauce. Esta enorme alteración acuática alerta a un depredador supremo completamente diferente. Los cocodrilos del Nilo utilizan receptores sensoriales especializados situados a lo largo de sus mandíbulas para detectar vibraciones de baja frecuencia en el agua. Así pueden localizar con precisión a las cebras que luchan contra la corriente y avanzar para interceptarlas. Impulsadas por el pánico absoluto, no se detienen para defenderse. Agitan violentamente sus cuerpos y utilizan sus poderosos músculos únicamente para vencer la resistencia del agua, manteniendo la mirada fija en alcanzar la orilla opuesta.
Este cruce temerario constituye un brutal cálculo evolutivo, al desplazarse como una masa densa y caótica, utilizando el máximo esfuerzo físico, saturan la capacidad de los depredadores para seleccionar un objetivo con eficacia. La seguridad individual se sacrifica temporalmente en favor del impulso colectivo. Gracias a su resistencia física, la inmensa mayoría consigue trepar por la orilla y escapar con éxito de la amenaza acuática. A salvo en la orilla opuesta, el ritmo cardíaco colectivo de la manada comienza a disminuir. El enorme aumento de adrenalina y cortisol necesario para la huida a gran velocidad se disipa lentamente de sus torrentes sanguíneos. El río ha actuado como un despiadado filtro evolutivo. Los animales que permanecen en esta orilla han superado con éxito una rigurosa prueba de resistencia física y conciencia espacial. En el ecosistema de la sabana, la paz no es más que un reinicio biológico temporal. Sus radares sensoriales permanecen activos, analizando el viento en busca de la próxima amenaza inevitable. El Serengeti, un vasto crisol dorado que opera al límite mismo de la resistencia biológica. Cuando las temperaturas de la superficie superan los 50 grados Celsius, la humedad desaparece. La sabana entra en un estado de letargo fisiológico. En este cegador escenario de luz, la supervivencia ya no es solo una carrera contra el cazador, es un juego silencioso y magistral de economía térmica. La estación seca acecha al Serengeti. Una llanura interminable de hierba marchita se extiende hasta el horizonte. El sol de la mañana se eleva, revelando una tierra agrietada y sedienta. Las manadas deben alimentarse antes de que llegue el calor del día. La hierba está seca y quebradiza, apenas ofrece agua, pero el hambre las impulsa. La calma matinal es una ilusión. Comen, pero sus sentidos trabajan al máximo. Las orejas giran de forma independiente, escuchando la hierba seca. Sus grandes ojos exploran el horizonte. Aquí, un solo instante de distracción puede ser fatal. En esta llanura abrasada, no hay sombras donde esconderse. Una cazadora solitaria debe fundirse con la propia tierra árida. Una leopardo no ha comido en varios días. Aquí, la estación seca elimina todo margen de error. Sus costillas se marcan bajo el pelaje. Pero un depredador hambriento es un depredador concentrado. El hambre agudiza cada instinto. Avanza entre los arbustos cambiantes. Su pelaje moteado se disuelve entre la maleza seca. Un camuflaje perfecto. Las almohadillas especializadas de sus patas absorben el sonido de su propio peso. Lee los rastros químicos dejados en el polvo. Busca. La depredadora observa un grupo denso de adultos sanos. Atacar a un conjunto tan compacto implica un enorme riesgo biomecánico. Una sola cos defensiva de un animal adulto posee suficiente fuerza contundente para fracturar una costilla de leopardo. En este entorno implacable, un hueso roto es una sentencia de muerte. El cerebro del felino calcula constantemente la probabilidad de lesión. Por eso, abandona este enfoque y avanza por el perímetro. Fija su atención en otro flanco de la manada que pasta. De pronto, el viento cambia. Las moléculas de olor son arrastradas hacia adelante, comprometiendo al instante la ventaja de sigilo de la depredadora. Además, los animales de este sector están muy alerta, lo que reduce las probabilidades de una caza exitosa. La energía térmica consumida en un sprint debe garantizar una recompensa calórica segura. Toda cacería obedece a una ecuación biológica implacable. El retorno energético de la inversión. La sabana está repleta de cientos de animales en movimiento. Para superar la confusión visual de la manada, la corteza visual de la depredadora debe filtrar datos caóticos. Escanea la masa e identifica una única anomalía en la periferia, una leve vacilación en la marcha, una pérdida momentánea de vigilancia.
Al instante, el sistema nervioso autónomo toma el control. Su ritmo cardíaco desciende para estabilizar el núcleo corporal. La tensión muscular sostenida genera un enorme calor interno. Sin embargo, la frecuencia respiratoria debe mantenerse contenida. Un solo jadeo emitiría una advertencia acústica. La depredadora opera en el límite entre el sobrecalentamiento fisiológico y el sigilo absoluto. Sus pupilas se dilatan para maximizar la entrada visual. Las fibras musculares se tensan, almacenando energía cinética. El bloqueo biológico del objetivo está completo. La distancia física debe reducirse. El esqueleto del leopardo está diseñado para el sigilo absoluto. Sus clavículas flotantes actúan como amortiguadores biológicos. Absorben el peso del cuerpo e impiden que cualquier vibración llegue al suelo. Cada paso se calcula para evitar el menor sonido. La depredadora entra lentamente en el radio crítico de emboscada. La depredadora se enfrenta a una defensa biológica formidable. La manada de cebras funciona como una red sensorial unificada. Sus ojos, situados lateralmente, proporcionan un campo de visión de casi 360 grados. Decenas de orejas exploran constantemente el entorno acústico. Para acercarse, el leopardo debe navegar por puntos ciegos que apenas existen. Un microcambio en las corrientes de aire transporta una molécula de olor ajena, o quizá detectan el silencio repentino y antinatural de los insectos locales. Las cebras no pueden ver la amenaza, pero sus sistemas nerviosos registran la anomalía ambiental. Las fibras musculares se contraen en anticipación. El leopardo se queda inmóvil al instante. Comienza el enfrentamiento psicológico. La red sensorial de la manada detecta una anomalía en el entorno. Las cebras se congelan al instante y entran en un estado de hipervigilancia. Huir a ciegas sin un vector direccional es estadísticamente letal. Podrían correr directamente hacia una emboscada. Sus sistemas nerviosos simpáticos están completamente activados, pero se mantienen firmes. La depredadora se ve obligada a permanecer absolutamente inmóvil. Comienza un pulso psicológico. El leopardo supera la distancia de inicio de huida. Al instante, los sistemas endocrinos de las cebras liberan enormes descargas de adrenalina. Sus ritmos cardíacos se disparan violentamente. La tensión biológica alcanza un umbral crítico. La depredadora debe atacar ahora mismo, antes de que los instintos de autopreservación de la manada anulen por completo su vacilación. La emboscada se activa. Las fibras musculares de contracción rápida del leopardo se encienden y convierten la energía almacenada en una aceleración letal. La sabana estalla en un caos absoluto. Cuando las cebras huyen, sus rayas superpuestas generan un fenómeno conocido como deslumbramiento por movimiento. Esta ilusión óptica de alto contraste interfiere directamente con la corteza visual del felino, destruye la percepción de profundidad y hace extremadamente difícil aislar un solo objetivo. La depredadora se ve obligada a calcular su trayectoria de ataque a través de un laberinto móvil de patrones centelleantes.
Las fibras musculares de contracción rápida del leopardo se activan, convirtiendo el glucógeno almacenado en energía cinética explosiva. Acelera hasta alcanzar su máxima velocidad en cuestión de segundos. La cacería pasa al instante del sigilo absoluto, al puro poder biomecánico. Mientras las cebras huyen, sus rayas superpuestas generan un fenómeno conocido como deslumbramiento por movimiento. Esta ilusión óptica de alto contraste altera directamente la corteza visual del felino. La distancia física desaparece. El leopardo despliega sus garras retráctiles, que actúan como garfios biológicos para anclarse a la masa del objetivo. Apunta directamente a la tráquea, intentando asegurar una presa rápida por asfixia. Durante un fugaz microsegundo, el depredador supremo domina el intercambio cinético, pero la presa se niega a sucumbir. Una vocalización de auxilio de alta frecuencia atraviesa el aire. Esta señal acústica desencadena una respuesta agresiva y altruista en la manada. En lugar de dispersarse, las cebras giran, convierten su superioridad numérica en un arma e inician un comportamiento coordinado de acoso para rodear al atacante. La dinámica de poder se invierte violentamente. Los équidos poseen cuartos traseros enormemente densos, capaces de generar traumatismos contundentes que superan las 1000 libras por pulgada cuadrada. Una sola cos bien conectada puede fracturar fácilmente el cráneo de un felino. La ligera estructura ósea del leopardo, evolucionada estrictamente para la velocidad aerodinámica, queda profundamente superada en una confrontación física directa. La sabana impone un equilibrio brutal. No existen vencedores definitivos, solo supervivientes temporales en una carrera armamentista evolutiva sin fin. Hoy, la matriz defensiva de la manada ha neutralizado el ataque cinético del felino. Para el leopardo, la cuenta atrás fisiológica hacia la inanición se acelera. Para las cebras, el ciclo rítmico de las llanuras continúa. Aquí, la vida no se limita a existir, avanza, y los ñus son el pulso indiscutible de estas llanuras. Reunidos por millones, obedecen a un antiguo e ineludible reloj biológico. Ahora mismo, solo les dicta una cosa: alimentarse. Bajo este calor reverberante, la manada parece estar completamente en paz. Su pastoreo sincronizado moldea la sabana. Al arrancar los tallos más duros, devuelven nutrientes vitales a la tierra agotada. Pero en la sabana, la paz no es más que una ilusión, una pausa breve y frágil antes de que despierten los cazadores. Aquí, un solo paso en falso puede resultar mortal. En la naturaleza salvaje no existe la compasión. En el brutal cálculo de la supervivencia, los más vulnerables se convierten involuntariamente en escudo de los fuertes. La sabana no está en paz, simplemente contiene la respiración. Bajo el sofocante calor del mediodía, los depredadores supremos de la sabana parecen sorprendentemente inactivos. Una manada de leones puede dormir hasta 20 horas al día. No es letargo, sino una estrategia altamente evolucionada para conservar energía. Pero el hambre es un despertador persistente, y las matriarcas siempre son las primeras en responder a su llamada. Sus ojos color ámbar son 6 veces más sensibles a la luz que los de un ser humano. No se limita a observar,
Calcula la distancia y selecciona a los más vulnerables. Analiza cada leve cambio del viento para mantener oculto su olor. Y registra cada mata de hierba seca como una posible cobertura. El resto del mundo se desvanece, dejando únicamente la geometría precisa de la emboscada inminente. A unos cientos de metros, los ñus siguen aferrados a una falsa sensación de seguridad. El viento barre las llanuras, lleva su olor directamente hasta los depredadores y mantiene oculto el peligro situado a sotavento. Los músculos de la leona se tensan, preparándose para una explosión anaeróbica de velocidad. Cada miembro de la manada comprende instintivamente su papel en la compleja geometría de la emboscada. El grupo de caza se pone en movimiento. La sabana es un escenario de profunda indiferencia. El sol golpea la tierra seca, ajeno al drama que está a punto de comenzar. En esta vasta arena, la supervivencia depende de unos pocos centímetros y de fracciones de segundo. Sin embargo, bajo esta apariencia tranquila, la naturaleza sigue siendo despiadadamente imparcial. No toma partido. Solo proporciona el escenario para el drama que se avecina. El guión fue escrito por millones de años de evolución. Solo falta ejecutarlo. Y en este escenario, el acto inicial está a punto de escribirse con polvo e instinto. La depredadora principal ya ocupa su posición. La leona guía utiliza la hierba blanqueada por el sol como una perfecta capa de invisibilidad. Al caminar sobre las puntas de las patas, reduce al mínimo el contacto con la vegetación seca. Sus omóplatos absorben cada impacto y garantizan un silencio absoluto. Se convierte en un fantasma entre la hierba. Con la cabeza inclinada hacia el suelo, el campo de visión del ñu se reduce drásticamente, creando un punto ciego potencialmente mortal. La leona debe reducir la distancia hasta situarse a menos de 30 metros. Pega el vientre contra la tierra abrasadora y aprovecha cada leve depresión del terreno para permanecer completamente oculta. De pronto, el comportamiento del ñu cambia. Deja de masticar y orienta las orejas hacia adelante. Una ráfaga cambiante ha delatado a las cazadoras. ¿O se trata de una advertencia instintiva grabada por millones de años de evolución? La tensión se vuelve palpable. El silencio es ensordecedor. La leona sabe que ha sido descubierta. El sigilo debe dar paso ahora a una fuerza explosiva. Sus enormes patas traseras entran en acción y la impulsan hacia adelante con una aceleración aterradora. La emboscada ha terminado. En una fracción de segundo, el ritmo cardíaco de la leona se duplica y sus músculos reciben el oxígeno necesario para el sprint definitivo. Todo su ser está concentrado en el objetivo. A partir de ahora, la menor vacilación convertirá una emboscada perfecta en un fracaso total. La antigua danza entre depredador y presa ha comenzado oficialmente. La sabana estalla. El pánico se apodera del ñu aislado y desencadena una huida desesperada por sobrevivir. La leona irrumpe desde la hierba abrasada por el sol. A toda velocidad, recorre unos 15 metros por segundo. Su columna se flexiona como un resorte comprimido y potencia cada zancada explosiva. Es una carrera mortal de alto riesgo contra el rápido aumento de su propia temperatura corporal. Una oleada colectiva de pánico atraviesa la manada y convierte a miles de individuos en un único organismo en fuga. El ñu aislado lucha por reunirse con la manada, pero la leona ya está acortando la distancia. Para el ñu, sobrevivir es brutalmente sencillo. No tiene que ser el más rápido de la manada, simplemente no puede ser el más lento.
El polvo arremolinado y el laberinto de pezuñas al galope forman una barrera defensiva diseñada para desorientar a la depredadora. Esta agotadora cacería es un triunfo. Aporta una enorme cantidad de calorías y suficientes proteínas esenciales para alimentar a las leonas durante varios días. El olor de un ñu recién abatido se propaga con rapidez y actúa como un faro para carroñeros oportunistas como las hienas y los buitres. Por ahora, sin embargo, la manada de leones se ha ganado el festín y transforma esta energía vital en alimento para la próxima generación de depredadores supremos. Comienza el festín de la manada. En la sabana, nada se desperdicia. Para acceder a la carne rica en nutrientes, las leonas deben atravesar primero la resistente piel del ñu. Utilizan los dientes carnaciales situados en la parte posterior de las mandíbulas, que funcionan como tijeras biológicas capaces de cortar piel gruesa y músculo con una eficacia devastadora. Las cazadoras se dirigen primero a los órganos internos más nutritivos: el hígado, el corazón y los riñones, para obtener la mayor cantidad posible de vitaminas y oligoelementos esenciales para sobrevivir en este entorno hostil. Una leona adulta puede consumir hasta una cuarta parte de su propio peso corporal en una sola comida. Su estómago extremadamente ácido está perfectamente adaptado para digerir con rapidez enormes cantidades de proteína cruda y neutralizar los posibles patógenos presentes en la carne. Mientras la manada se sacia, prepara sin querer el cadáver para los consumidores secundarios del ecosistema. Los buitres y las hienas rodean el perímetro, esperando su turno en la mesa ecológica. El sacrificio del ñu se transforma en energía vital, lo que permite que el dominio de estos depredadores supremos continúe un día más sobre este reino dorado. A solo unos cientos de metros del lugar de la caza, una inquietante tranquilidad vuelve a apoderarse de la sabana. Los ñus supervivientes pasan de inmediato del pánico primario a una serena indiferencia. Este rápido reajuste emocional no es insensibilidad, sino una adaptación evolutiva esencial. Los herbívoros no pueden permitirse gastar valiosas calorías en un estrés prolongado. En este reino salvaje, la muerte no es más que una breve interrupción en el ritmo implacable de la vida. La sabana africana, en pleno apogeo de la estación seca, no es un páramo estéril, sino una lección magistral de paciencia ecológica. Aquí fuera, la energía es la moneda definitiva. Para soportar la radiación solar, los herbívoros entran en una meditación despierta, reduciendo activamente su metabolismo. Al disminuir su ritmo metabólico, las presas ajustan su postura para desviar el calor, mientras sus sentidos trazan el mapa del viento. Un silencioso triunfo biológico. Las leonas inician una desconexión metabólica, calculada para regenerar sus fibras musculares de contracción rápida, conservando el máximo potencial cinético para las feroces cacerías que se aproximan. Este proceso exige 20 horas de descanso profundo para alimentar sus explosivos sprints anaeróbicos. En las llanuras abiertas, la avestruz hembra establece un perímetro seguro. En las llanuras abiertas, la avestruz hembra establece un perímex, excava la superficie endurecida por el sol para exponer la tierra más fresca que hay debajo. Es un microclima diseñado estratégicamente para proteger su nido del choque térmico extremo de la sabana, heteroseguro. Anclada en esta depresión, pone sus huevos. Su enorme cuerpo funciona ahora como un escudo térmico biológico, regulando estrictamente los parámetros de temperatura necesarios para la supervivencia embrionaria. Cada huevo es una maravilla evolutiva. Su densa cáscara de carbonato cálcico está formada por poros microscópicos que permiten la respiración del embrión mientras lo aíslan de la presión atmosférica árida. Al romper la cáscara de calcio,
Los polluelos emergen precociales, biológicamente preparados para caminar por la sabana en cuestión de minutos. Los polluelos de avestruz enfrentan su primer desafío físico: aprender a caminar. Cada tropiezo torpe construye una memoria muscular vital, preparando sus patas para el movimiento constante que exige sobrevivir en la sabana. En paralelo, un arma suprema se reactiva. Una vez establecido el equilibrio básico, los polluelos centran su atención en el procesamiento sensorial. Su campo visual en expansión comienza a mapear el terreno, analizando dimensiones espaciales y texturas del suelo. Al terminar su desconexión metabólica, el bulbo olfativo de la leona analiza las señales químicas transportadas por el viento, aislando el olor de objetivos vulnerables. La madre funciona como un escudo biológico móvil. Mediante señales acústicas de baja frecuencia, calibra constantemente. Al pasar al modo de emboscada de sus crías, la leona emplea las amenazas del entorno. Las almohadillas de sus patas absorben el impacto y silencian su avance, mientras su pigmentación se disuelve perfectamente en el espectro óptico de la hierba seca. El acecho depende de una precisión geométrica. La leona explota sistemáticamente los puntos ciegos del terreno para reducir la distancia sin activar el radar visual de la presa. La ecuación fisiológica alcanza su masa crítica. La leona debe atravesar el radio de ataque de 30 metros antes de que la red de detección de amenazas de la madre registre la anomalía. El perímetro de sigilo colapsa. La leona detona sus reservas de fibras musculares rápidas, liberando una explosión de potencia anaeróbica para alcanzar la máxima velocidad en apenas segundos. Las nuevas rutas neuronales del polluelo cambian al instante al modo supervivencia. Ejecuta evasiones erráticas de ángulos cerrados, obligando a la depredadora, mucho más pesada, a recalcular constantemente su trayectoria de intercepción y perder un impulso vital. Esta persecución es una cuenta regresiva biológica letal. Diseñada para sprints explosivos, la leona se sobrecalienta rápidamente. Debe atacar en cuestión de segundos, o el agotamiento térmico apagará por completo sus músculos. Activada por señales acústicas de auxilio agudo, la madre intercepta, alcanzando velocidades bípedas de 70 km por hora, convierte su enorme energía cinética en un arma y corta al instante la trayectoria de ataque de la depredadora. La bandada de avestruces avanza a gran velocidad, convirtiendo su energía cinética colectiva en un arma para rodear violentamente a una leona superada. La dinámica entre depredador y presa se invierte con violencia. Una avestruz adulta lanza una patada frontal con devastadora eficiencia biomecánica, acumulando suficiente trauma contundente y poder cortante en sus garras como para dejar incapacitado de forma permanente a un gran felino. Neutralizada la amenaza depredadora, los elevados niveles de adrenalina de la bandada vuelven rápidamente a la normalidad. La madre se reúne de inmediato con sus polluelos, usando estimulación táctil para evaluar su integridad física y estabilizar su estrés fisiológico. A medida que desciende el gradiente solar, la sabana entra en su régimen térmico nocturno. Los polluelos han cumplido con éxito su principal mandato biológico del día: sobrevivir al crisol supremo de las llanuras abiertas. Mientras la tierra vuelve a inclinarse hacia el sol, una frágil tregua queda bañada en tonos dorados. El intenso frío de la noche se disipa lentamente, permitiendo que todo el ecosistema inicie su ciclo diario de respiración térmica. La vida ya está en movimiento. Sin embargo, durante estas horas de poca luz, la vista puede resultar engañosa. La supervivencia depende de un antiguo radar biológico.
Cada criatura descifra las sutiles señales químicas transportadas por la brisa matinal. Incluso despiertos, permanecer dentro del perímetro físico de la madre mantiene a los cachorros en un estado parasimpático basal. Esto reduce su ritmo cardíaco y conserva energía metabólica esencial antes de ponerse en movimiento. Incluso en pleno corazón de la abrasadora sabana africana, la ribera del río genera un microclima localizado. La tierra húmeda ofrece un refugio térmico crucial frente a la intensa radiación solar del entorno. Una hembra adulta muestra un estado clásico de conservación de energía. Al reducir su tasa metabólica basal durante las horas de máxima luz, preserva el valioso trifosfato de adenosina, la energía química necesaria para los sprints anaeróbicos de caza. Mediante forcejeos controlados, los leones aprenden a inhibir la mordida y a calibrar su centro de gravedad. Cada interacción estimula la neuroplasticidad y configura los circuitos depredadores de sus cerebros en desarrollo. Mediante forcejeos controlados, los leones aprenden a inhibir la mordida y a calibrar su centro de gravedad. Cada interacción estimula la neuroplasticidad y configura los circuitos depredadores de sus cerebros en desarrollo. La hidratación exige una enorme vulnerabilidad. Cuando la hembra adulta baja la cabeza para beber, su visión periférica queda gravemente limitada, priorizando la ingesta de agua sobre la percepción del entorno. Mientras el joven león agota rápidamente sus reservas anaeróbicas al luchar contra la corriente, el reptil dominante ejecuta una aproximación sin dejar estela, una demostración letal de sigilo hidrostático. Impulsado por el movimiento ondulante de su cola, el cocodrilo se aproxima mientras sus membranas nictitantes protegen las córneas. El cachorro es arrancado violentamente de la zona de ataque acuática, demostrando el imperativo biológico absoluto de proteger la inversión genética. Al emerger a la superficie, la ilusión de flotabilidad acuática da paso al aplastante peso de la gravedad terrestre. La leona arrastra a su cachorro empapado hasta la orilla, venciendo la resistencia del barro. De vuelta en tierra firme, el peligro inmediato se desvanece junto con el agua del río. La leona guía suavemente a su cachorro mojado hacia la seguridad de la hierba alta y abrasada por el sol. Aquí, el ritmo frenético de la supervivencia finalmente disminuye. Sus corazones acelerados se calman poco a poco y vuelven a sincronizarse con el suave pulso de la sabana. El resto de la camada se reúne a su alrededor. El calor físico y el olor compartido reafirman su vínculo, envolviendo a las crías en una capa invisible de seguridad absoluta. Lejos del refugio del río, la inmensa extensión de la sabana se abraza bajo el cenit del sol ecuatorial. Aquí, la dinámica térmica cambia. Las ondas de calor distorsionan el horizonte y crean un espejismo óptico que oculta el implacable motor de la supervivencia.
Al desprenderse de su papel de madre protectora, su sistema musculoesquelético entra en modo de sigilo. El intervalo de calma ha terminado. Ha comenzado la persecución diurna de calorías. La leona inicia un complejo barrido visual. No se limita a observar. Procesa activamente un conjunto dinámico de datos biomecánicos procedentes de la manada que pasta frente a ella. Su visión binocular aísla un primer objetivo, pero una rápida evaluación biomecánica revela que el coste energético sería demasiado alto. La leona descarta esta opción y vuelve a examinar la manada en busca de una alternativa con mayor valor nutricional. La leona reduce drásticamente su perfil corporal y se funde con la hierba abrasada por el sol, mientras precarga sus músculos para una aceleración explosiva. Cada paso hacia adelante es un acto de control biomecánico preciso. La leona ha fijado la atención en un objetivo nutricional adecuado. La leona observa y calcula el riesgo. Robarles la presa, una conducta conocida como cleptoparasitismo, evita el agotamiento físico extremo de una cacería, pero enfrentarse a un clan alterado implica el peligro de sufrir heridas mortales. El enorme valor calórico del cadáver supera el riesgo. La leona fija la mirada en las hienas que se alimentan y planea utilizar su mayor masa corporal y el impacto psicológico para romper la formación del clan. El valor calórico de la presa compensa el peligro. La leona se concentra en las hienas y decide emplear su superioridad física y el efecto sorpresa para desorganizar al grupo. Las fibras musculares de contracción rápida se activan y lanzan a la leona a un sprint anaeróbico completo, con el objetivo de dispersar violentamente a las hienas y apoderarse del premio. La leona rompe el perímetro y utiliza su enorme impulso para dispersar la primera línea de hienas. Las hienas manchadas están altamente adaptadas para atacar en grupo. El clan se reorganiza e intenta flanquear a la leona, apuntando a sus vulnerables cuartos traseros para seccionar tendones esenciales. Comienza una defensa táctica de alto riesgo. La leona gira con agresividad y mantiene sus musculosos cuartos delanteros orientados hacia las atacantes. Un solo zarpazo puede causar una herida mortal. El asalto cleptoparasitario tiene éxito. Mientras las hienas se retiran, la leona exhausta asegura el cadáver del ñu. Las proteínas y los lípidos obtenidos aquí mantendrán con vida a sus cachorros ocultos. Jadeando para regular su temperatura corporal, la leona evalúa el cadáver. Conseguir esta enorme reserva calórica desencadena un profundo estado de satisfacción biológica. La leona asegura un firme agarre cervical y utiliza la enorme fuerza de sus hombros para arrastrar el peso muerto. Transportar un cadáver más pesado que su propio cuerpo exige un esfuerzo anaeróbico extraordinario sobre el terreno irregular. El sistema digestivo de los cachorros se encuentra en plena transición, complementando la leche materna rica en lípidos con carne de órganos fácil de digerir y rica en hierro. Los dientes carnaciales especializados cortan las densas fibras musculares y convierten rápidamente la proteína cruda en crecimiento vital. En este ecosistema implacable, conseguir una reserva calórica tan grande garantiza la supervivencia de la familia durante unos días críticos más.
Mientras la rotación de la Tierra oculta el Sol, la dispersión de Rayleigh tiñe la sabana con longitudes de onda rojas y anaranjadas de baja frecuencia. La intensa energía térmica del día se disipa rápidamente en la atmósfera que comienza a enfriarse. Para la leona, la llegada del crepúsculo representa una ventaja táctica decisiva. Detrás de las retinas, una capa reflectante especializada, el tapetum lucidum, amplifica la captación de los fotones residuales y calibra perfectamente la percepción visual para la caza nocturna. La sabana deja de ser un paisaje visual para convertirse por completo en un campo de batalla acústico y olfativo. Bajo la densa cobertura de la oscuridad, la supervivencia ya no depende de quién puede ver, sino de quién puede percibir lo invisible.